Hola, ¿qué tal están? Disertación sobre el nacionalismo. En primer lugar, hay que considerar que los nacionalismos han surgido a lo largo de la historia y existen en todo el mundo. En España, pues podemos pensar en el nacionalismo catalán y vasco, que son los más potentes, comparado, por ejemplo, con el nacionalismo gallego. Y realmente, para integrar estos nacionalismos, diríamos, en un país como España, habría que tener una actitud intercultural. Porque es verdad que en España y en otros países europeos hay mucho multiculturalismo, que hay mucha mezcla de etnias, de razas, de personas de distintas nacionalidades, como es lógico. Si pensamos en Londres, es una ciudad multicultural porque viven muchísimas personas de Pakistán, de la India, de Bangladesh y de otros países y viven en perfecta armonía con los nativos de Inglaterra, con los que son personas nacidas en el Reino Unido. No hay ningún problema. En ese sentido, eso es aplicable a toda Europa. En cualquier caso, desde una actitud intercultural lo que se propone es pues la integración, que consiste en mantener la identidad de cada cultura y en valorar positivamente las relaciones entre las distintas culturas que hay pues, en las ciudades, en los países, tanto por parte del inmigrado como de la sociedad acogida. Además, la integración favorece la interculturalidad y se entiende como integrarse unos con otros y no como el mero integrarse en un espacio social. Por otra parte, siempre hay que respetar la identidad de cada cultura, eso es clave, eso es fundamental. Y eso se puede hacer, se puede lograr. En ese sentido, pues es necesario un diálogo intercultural. Y eso serviría para construir un mundo más humano, haciéndolo más complementario en su diversidad, como dice, por ejemplo, Senghor. Es necesario trabajar por difundir una actitud dialógica, no solo que genere respeto, sino también solidaridad entre las distintas culturas. Una actitud en definitiva intercultural que nos lleva a un verdadero encuentro porque el futuro es el mestizaje, así de claro y rotundo. En ese sentido, pues el nacionalismo en España, me voy a circunscribir a este, que es el que más conozco, o el que mejor conozco, pues parece algo relativamente absurdo, porque, o por lo menos fuera de lugar, en el sentido de que el País Vasco puede pues permanecer con su identidad, con el euskera como idioma oficial o cooficial con el español. En el caso de Cataluña, el catalán pues está muy arraigado, pues hay una gran parte de la población que lo habla cotidianamente, lo cual me parece perfecto, no hay ningún problema, pero también hay una parte de la población que habla español y hay que respetarla. En ese sentido, crear como un país de reinos de taifas en España es algo absurdo, anacrónico y que va contra los tiempos. Lo que se necesita precisamente es que los países tengan cada vez más fuerza económica para poder luchar por una buena vida para todos los ciudadanos. De lo que se trata al final es que cada nacionalidad que hay en España, la nacionalidad gallega, la catalana, la vasca, se integren en la nacionalidad española, que es la que las comprende a todas. Al final, eso es lo mejor, diríamos, por muchas razones. Y en ese sentido, por ejemplo, pues hay comunidades autónomas, como por ejemplo es Asturias, que en principio pues no tienen pues un deseo de independencia nacional en principio, en general, entre la población, y que tienen sus costumbres folclóricas, tienen su bable, por ejemplo, etcétera, y no hay ningún problema. Eso convive perfectamente con el denominado españolismo, por decirlo de alguna forma clara. En ese sentido, pues efectivamente no se trata de que los catalanes, que se consideran como una nación independiente de España, tengan que ser marginados, ni mucho menos, todo lo contrario, tienen que ser integrados con normalidad, diríamos, en España, y de hecho lo están. Lo que sucede es que si Cataluña se separara de España como un país independiente de España, eso sería un gran problema para los catalanes y también para los españoles, pero especialmente para los catalanes. Y perjudicaría a todos los ciudadanos, tanto los propiamente catalanes que se hubieran independizado, como al resto de España. Además, la propia Constitución dice que hay una indisoluble unidad de la nación española, que comprende a las comunidades autónomas y a las nacionalidades internas que puedan existir y que existen, de hecho, nadie lo discute. En ese sentido, se está observando que hay otros países en los que hay esta tendencia al nacionalismo, como es el caso del Reino Unido, con Escocia, que quiere independizarse del resto del Reino Unido, de Inglaterra, etcétera, de Gales, etcétera. Pero los escoceses, por ejemplo, tienen una idiosincrasia muy bonita, especial, brillante, nadie lo discute, y pueden seguir siendo escoceses con todas sus señas de identidad, sus características específicas,
positivas, por supuesto, y no hay ningún problema. Al contrario, hay que intentar conservar esas particularidades de cada cultura, en lo que se pueda, porque también hay una evolución histórica, etc. Y pues esto se puede aplicar a otros países del mundo. En ese sentido, estas corrientes nacionalistas en España, en Reino Unido y en otros países parece que responden a intereses sobre todo políticos, como de tener cuotas de poder mayor para que, diríamos, esa comunidad autónoma que ya existe se consolide como un Estado pequeño, pues realmente muy reducido, que pueda ser viable, pero es que esos estados tan reducidos en población y en extensión territorial no son viables hoy en día. Precisamente España tiene su fuerza económica en Europa y en el mundo precisamente porque están unidas las 17 comunidades autónomas y eso le da una cierta relevancia a nivel europeo y a nivel en general mundial, a nivel internacional. Si eso no fuera así, pues España entraría en una decadencia realmente considerable. Y eso es algo a pensar también. Nadie dice, por otra parte, que los sentimientos nacionalistas puedan seguir existiendo. Por supuesto que sí, en el sentido de que hay que conservar pues, el catalán o el vascuence o euskera, que se dice, o pues, el idioma mallorquín o el valenciano. Por supuesto que sí, no hay ningún problema, porque eso enriquece la diversidad cultural de España y es algo a celebrar. Pero tiene que haber un respeto también a los que se consideran ciudadanos que no tienen especial interés por aprender, por ejemplo, valenciano o aprender catalán o aprender euskera o hablar continuamente el bable, por ejemplo, en Asturias. Eso es totalmente respetable. Por supuesto, hay que respetar, por ejemplo, la lengua asturiana, el bable, el asturiano, si se quiere. Me parece perfecto que se respete, que se cuide esa lengua, ese dialecto, pero, por supuesto, siempre respetando a los que prefieren hablar en español, para entenderse, porque el español es un lenguaje de comunicación que es de los más hablados en el mundo, y en ese sentido es un privilegio poder hablar español o castellano, como queramos decir. En ese aspecto eso hay que tenerlo muy claro. El nacionalismo, por otra parte, pues encierra contradicciones, porque, claro, tiene consecuencias negativas, las que acabo de enumerar y de explicar, y otras que pueden ser positivas, no lo discuto, como por ejemplo el que haya una diversidad en cada país con distintas culturas, eso siempre pues, es positivo, pero puede haber países en que tengan menos diversidad cultural y eso tampoco es negativo ni es malo, es lo que es la realidad de las cosas. Por lo tanto, diríamos que hay que continuamente insistir en la importancia del diálogo entre culturas. Y en ese aspecto, al final, pues a nivel lingüístico está claro que el español es un idioma muy potente, que hablan pues, más de 500 millones de personas en el mundo, y eso hay que tenerlo en consideración. En cambio, el catalán pues, lo pueden hablar unos pocos millones, pues igual 5 o 6 millones de personas, vamos a poner como ejemplo aproximadamente, en Cataluña, y algunos más quizás, pero no es comparable al español. En cuanto a difusión, los libros que se publican, que se escriben y se publican en español tienen un alcance enorme porque está Latinoamérica o Hispanoamérica, yo prefiero decir Hispanoamérica porque al final países como Cuba, pues como México, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, Argentina y otros muchos tienen pues, una tradición del lenguaje español por la conquista española y en ese sentido hablan español, aunque sea un español diferente, pero español al fin y al cabo. En ese sentido, pues cualquier contenido o cualquier libro que se publica en España puede ser leído en América Central, América del Sur, perfectamente, incluso en bastantes estados de Estados Unidos. Ya se habla mucho español, por ejemplo, en Texas, fundamentalmente, en California y en otras partes de Estados Unidos. Incluso hay muchos profesores enseñando español en Estados Unidos y el español en Estados Unidos está creciendo en número de hablantes de forma considerable cada año que pasa. Eso indica que hay un interés por el español. Incluso en China y en Japón pues hay un interés creciente por aprender el castellano, lo cual es muy positivo. Podemos hablar también de Filipinas y otras zonas. En definitiva, que junto al chino, mandarín y el inglés, el español es de los idiomas más hablados en el planeta. Eso, diríamos, hay que aprovecharlo en la producción cultural, pues en la publicación de libros, en el teatro, en el cine, en todas las artes creativas.
En ese sentido, por supuesto, se pueden producir películas en catalán, en euskera, en bable, en lo que queramos, por supuesto que sí, faltaría más, pero la proyección internacional del español es realmente inmensa y eso pues también hay que considerarlo. En ese sentido, frente a particularismos que a veces nos empequeñecen, pues hay que proyectar la cultura con el medio mejor, y el medio mejor hoy en día es el español, a mi juicio. Por supuesto, pues el catalán es un idioma de cultura, se han escrito pues, obras literarias de gran calidad en catalán, en gallego, por supuesto, y en euskera, nadie lo discute, pero al final la lengua, diríamos, más difundida es el español, y las grandes obras de la literatura española pues son realmente excepcionales, son extraordinarias, son excelentes y son numerosas. No digamos ya el arte español, el cine español, quiero decir, desarrollado en español, en castellano, pues también tiene una influencia enorme en Europa y también pues, tiene una repercusión en todo el mundo. Eso también hay que valorarlo. Por lo tanto, se puede respetar las culturas nacionales, pero la independencia política de esas naciones parece algo absurdo, desproporcionado y exagerado. Además, si eso se llegara a producir, que esperemos que no se produzca nunca, al final sería una cuestión quizás de años y volverían otra vez a intentar unirse al resto de España, esas comunidades que quieren separarse. Y eso pues, sería algo también pues, anacrónico, sería algo realmente que produce un retroceso en todos los sentidos, en el sentido económico, social, cultural, etc. En ese aspecto, lo que hay que hacer es, efectivamente, pues dar quizás un poco más de autonomía a algunas comunidades, aunque yo creo que ya tienen mucha autonomía a nivel económico, pero tiene que haber, por otra parte, unas fuerzas policiales que estén presentes en todos los territorios de España, y eso es algo que tiene que ser así y tiene que haber unas competencias que sean propias del Estado central, de Madrid, del Gobierno de España. No puede ser que todas las competencias, o casi todas, o la inmensa mayoría, pertenezcan de facto a alguna comunidad autónoma como Cataluña o País Vasco, etcétera, porque de esa forma se descompone la unidad española. No quizás a nivel teórico, pero sí a nivel práctico, y eso también hay que considerarlo como algo esencial. En ese sentido, pues el gobierno de la nación, el gobierno español, el gobierno central, tiene que estar muy atento a cualquier cesión de competencias para que al final, por ejemplo, no acabe marchándose pues la Policía Nacional o la Guardia Civil de Cataluña y al final solo estén los Mossos de Escuadra pues, y algunas otras fuerzas policiales puramente catalanas. Eso ya sería casi como una independencia de hecho, aunque teóricamente no, en la realidad prácticamente lo sería. En ese sentido, también hay que defender mucho el uso del español en Cataluña por los que quieran voluntariamente. Y tiene que haber pues, un porcentaje de la enseñanza en español, cosa que no se está cumpliendo en Cataluña, por lo que dicen los medios, los investigadores que buscan información sobre estas cuestiones y datos objetivos, pues se está observando que esto no se está cumpliendo. En teoría sí, pero en la práctica no. En ese sentido, pues esto se aplica también al País Vasco, quizás a Galicia también, porque está bien que se enseñe en gallego, pero también tiene que haber pues una enseñanza en español para los que la deseen, o por lo menos un equilibrio entre el gallego y el español, porque si no al final puede haber personas que no sepan español en Galicia, que no sepan español en el País Vasco, que no sepan español en Cataluña, y eso no puede suceder. Aparte que hay un derecho de los ciudadanos a que puedan querer que se les enseñe a sus hijos en español, y eso es algo perfectamente lógico y entendible. En ese aspecto, estos son problemas e inconvenientes que tiene un nacionalismo exacerbado, un nacionalismo exagerado, que no respeta unos principios de racionalidad y de normalidad. Por supuesto que los nacionalismos tienen derecho a conservar su cultura, su lengua, indiscutiblemente, nadie dice que no sea así, pero siempre respetando el marco general del Estado. Las leyes estatales tienen que ser cumplidas también en pues, Cataluña y en el País Vasco y en Galicia. No puede ser que ahí se cumplan menos y en otras partes de España se cumplan como tiene que ser. Todos esos aspectos son importantes para entender el fenómeno del nacionalismo. Por lo tanto, yo no me opongo a los nacionalismos, pero sí pero considero que tienen que ser unos nacionalismos racionales, coherentes, que por supuesto defiendan sus particularidades, su lenguaje, sus costumbres, su cultura cotidiana, me parece perfecto, pero siempre dentro
de un cumplimiento de los deberes legales en todos los sentidos y sobre todo de respeto a los que no comparten ese nacionalismo en esos territorios. Eso me parece algo crucial y esencial, y que eso lo tiene que entender todo el mundo. En ese sentido, la propia Constitución reconoce el derecho a las nacionalidades a existir, por supuesto que sí, pero siempre respetando el poder político central de Madrid, el poder estatal, el imperio de la ley que se aplica a todos los españoles, vivan en el territorio que vivan. Muchas gracias a todos y hasta mi próximo vídeo.